Son las 9:07, 8:07 en Canarias. Esto es Herrera en COPE, @cope.es. Aquí a mi vera está, después de haber recorrido un largo trecho por toda España para venir desde el ayuntamiento. La señora alcaldesa de Madrid, que es Manuela Carmena. ¿Cómo está usted, señora? Me alegro de saludarla. Pues yo me alegro mucho de saludaros también y estoy muy bien, muchas gracias. Lo celebro. Créame que yo soy mucho más simpático de las preguntas que quiero hacerle esta mañana. Estupendo. La primera es de cuántas cosas que haya dicho o hecho se ha arrepentido a los 100 días de llevar en el ayuntamiento. Pues no es mi estilo arrepentirme, porque arrepentirse de las cosas que uno dice o de que he hecho, no. Hay cosas que te hubiera gustado hacerlas mejor, pero arrepentirse no, porque yo creo que es muy importante cuando estás gestionando lo público actuar y evaluar lo que actúas, ¿no? Entonces no es el arrepentimiento la consecuencia de la evaluación, es valorar, pues esto se puede hacer mejor, esto se puede, digamos, profundizar. Es una reflexión en la que el arrepentimiento como concepto, querido amigo, no me encaja. ¿Le sobra a usted Podemos o a Podemos le sobra a usted? Yo creo que ni una cosa ni otra. Es decir, yo he dicho muchas veces que yo no soy de ningún partido político, no soy de Podemos. En mi equipo de gobierno hay alguna persona del partido de Podemos. Yo no tengo una relación orgánica con ese partido. Las personas de mi equipo, que son de ese partido, actúan en el gobierno municipal como un concejal más, sin vinculación ninguna a partidos, y por tanto pues yo creo que estamos demostrando que puede haber relaciones diferentes con los partidos a las que tradicionalmente estamos acostumbrados a vivir. Primero fue el caso de su sobrino, ahora es el caso del padre de su portavoz, Rita Maestre. Los dos son funcionarios. Los dos han mejorado su posición en la administración, ostentan cargos importantes y son nombramientos legales, no digo lo contrario. Como a usted le gusta tanto hablar de lo legítimo y lo legal, y si quiere ahora hacemos alguna disquisición sobre ello, tanto tiempo hablando de la casta, de las familias, de los enchufes de toda la vida, ¿usted entiende que se le critique por hacer exactamente lo mismo? Bueno, yo no he hablado nunca de la casta. Nunca nadie habrá encontrado en ninguna de mis intervenciones el emplear ese término, porque no es mío y nunca lo digo. Lo que creo es que si se nos está criticando por haber hecho unas designaciones funcionariales conforme a la ley, pues yo creo que es porque se está oscureciendo y no se está clarificando lo que es la carrera administrativa y cómo se progresa en la carrera administrativa. Se trata de dos casos en concreto de personas que se les ha nombrado por el nombramiento discrecional que está previsto en la carrera administrativa. Nosotros no hemos dado trabajo nuevo a ninguno. Tú muy bien me has hecho la pregunta, Carlos, te lo agradezco, lo has hecho muy bien. Entonces es importante decir que nosotros lo único que hemos hecho ha sido hacer un nombramiento discrecional. La ley nos dice cómo se deben hacer los nombramientos discrecionales. Se puede designar a la persona que quien designa considere la más adecuada. Perfecto, la ley lo dice. Eso es la discreción. Pero nunca se puede actuar con arbitrariedad. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Que yo no puedo eliminar como candidato a un nombramiento discrecional a una persona por algo que la ley no me permite discriminarlo. La ley ha regulado las incompatibilidades de determinados funcionarios. Ninguno de los nombramientos que hemos hecho tiene ningún tipo de incompatibilidad, porque no la hay. Entonces, si yo a una persona que no tiene ninguna carga de incompatibilidad, no la nombro si tiene las condiciones que se precisan y tiene el perfil que debe tener, estoy haciendo una actitud discrecional. Sí, pero arbitraria. Y entonces eso puede tener un cauce, además, directamente a los tribunales. Y te quiero explicar una cosa. Esta mañana yo venía en mi autobús, ya ha habido un joven a quien le quiero dedicar esta pequeña intervención, porque ha sido un joven muy valiente y se me ha acercado y me ha dicho, muy enfadado. Lo comprendo porque estaba nervioso y es normal estar nervioso cuando uno hace una intervención crítica y por eso le respeto y le alabo. Me ha dicho, me parece muy mal porque ustedes están nombrando a sus parientes que son unos incompetentes.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. De verdad, querido amigo del autobús de esta mañana, es claro que nadie ha sido capaz de decir que ninguno de los dos funcionarios ahora mismo cuya designación se puede, digamos, estar cuestionando, nadie ha dicho que no fueran competentes. Todo lo contrario, hasta personas del Partido Popular en su momento concreto reconocieron que habíamos nombrado a uno de los funcionarios más competentes para llevar el trabajo de coordinación del ayuntamiento. Por lo tanto, son funcionarios competentes que se les nombra discrecionalmente y en los que no se puede llevar a cabo la arbitrariedad. Fíjate, querido amigo, si a una persona no se la nombrara por tener un aspecto físico que pudiéramos considerar que no es atractivo, estaríamos haciendo una actitud arbitraria. La ley no dice que a una persona, por tener una vinculación con un concejal electo, tenga ninguna obligación de incompatibilidad, con lo cual nosotros no podemos corregir la ley porque estaríamos actuando de una manera arbitraria. Pero, señora alcaldesa, cuando en la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron a elegir a una funcionaria muy preparada para el cargo, como era Beatriz de Guindos, sobrina del ministro de Economía en aquel momento, la formación que le aupa a usted a la alcaldía, entre otras, hablo de nepotismo, poca vergüenza, hecho estético indecente, etcétera, etcétera. Tanto es así que, mereciendo el cargo, ella, ante el revuelo desplegado, renunció al mismo y se ocupó de otros menesteres. Quiero decir que todo lo que dijeron entonces se reproduce ahora, pero en su propio seno. Yo no discuto que el padre de esta señorita, concejal. Sí, exactamente, de esta concejal, tenga muchos valores técnicos, que seguramente los tendrá. Lo que vengo a decir, que aquellos que tanto criticaron en su momento aquello que no se produjo, ahora encuentran muy justificado que se produzca y en el seno del ayuntamiento. Bueno, yo no hablo de aquellos, yo hablo de mí y me parece importante decir que aunque efectivamente el partido político Podemos decidiera apoyar a la candidatura de Ahora Madrid, no era una candidatura de su partido y creo que nosotros no estamos en el ayuntamiento por lo que haya hecho ese partido, sino porque 500.000 madrileños decidieron apoyarnos. Pero además, de verdad, querido amigo, creo recordar que la señora Beatriz de Guindos no era funcionaria. Esa es la gran diferencia. Sí. No era funcionaria. Era una, pues, no era funcionaria, era empleada. Pero no funcionaria. Bueno, empleada pública. Bueno, es que es muy diferente que uno sea un empleado laboral, que eso sí que es por designación, y otra cosa, yo que sepa, no vi en ningún momento cuándo había sido la oposición que habían aprobado esa persona. Pero era un cargo de libre designación. Era perfectamente legítimo o legal, como usted aduce, en el caso del nombramiento de este señor. Sí, pero que no era funcionaria, esa es la gran diferencia. No había pasado ninguna oposición. Esa es la gran diferencia. Pero era empleada pública y además en un cargo de libre designación en el que me podrían haber nombrado a mí si yo hubiera sido válido para él. Ya, no pero lo soy, esa es la gran diferencia. Claro. Nosotros hemos optado por nombrar funcionarios, no por nombrar ningún tipo de personas, como tú te refieres, no funcionarios, pero que lo entiendo, y te digo que comprendo las críticas, pero también te digo cuál es mi posición y que nunca habréis encontrado en mí esas expresiones a las que te refieres. ¿Van ustedes a tener a partir de ahora con esta cuestión insistencia en ello o usted con esto ya tiene bastante? Antes de volver a nombrar a un tío de alguien. No, nosotros vamos a hacer los nombramientos, digamos, como la ley nos obliga, con nuestra discrecionalidad, pero sin arbitrariedad. Es muy importante en el gobierno público apartar la arbitrariedad y distinguir lo que es discrecional y arbitrario. Y ahí es donde está el control jurisdiccional y es muy importante. Nunca arbitrariedad, discrecionalidad sí, arbitrariedad no. Cuando le preguntaba por las cosas en las que usted podía haber pensado de haberse arrepentido, le preguntaba por los 25.000 niños en riesgo de pobreza. Luego reconoció usted, creo que la cifra no había sido barajada de forma científica, vamos a decirlo así. Incluso creo que reconoció usted que lo que había hecho, lo que estaba haciendo el ayuntamiento que comandaba la señora Botella, era mejor que el plan que ustedes aportaban. No, al contrario, ahora mismo estamos con 22.000 niños que están en riesgo de vulnerabilidad, a los que nosotros creemos que podemos
estar preocupados por su malnutrición. Pero nos faltan 5 distritos de los distritos de Madrid para tener la lista completa. Esta lista tiene nombre y apellidos, porque nosotros queremos saber todos los niños que necesitan que les cuidemos. Hasta ahora son 22.000 los que tenemos listados, te digo, con nombres y apellidos. Y lo que estamos precisamente poniendo en marcha son los controles pediátricos para saber qué es lo que necesitan, qué tipo de refuerzos alimentarios necesitan. Pero esta lista la hemos hecho recogiendo todas las peticiones que hay familiares o de los propios centros pediátricos diciendo que estos niños no se alimentan correctamente. Y ahora mismo ya te digo, lo bueno es que no es una estimación. Cuando empezamos a hablar de estimaciones, pero ahora la lista la tenemos con nombres y apellidos. Sí, o sea, naturalmente no podemos difundir los nombres y apellidos porque iría en contra de la mínima intimidad y los derechos que tienen todas las personas a que los listados con nombres no tengan ningún tipo de circulación, pero yo me quedo muy tranquila porque ya sé que son esos aproximadamente 23.000 niños que tengo que estar preocupada de los controles pediátricos para saber cómo están y para poder decir a todos los madrileños, dentro seguramente de 2 años, lo hemos conseguido, estos niños ya comen bien, no tenemos por qué preocuparnos. Es decir, son niños malnutridos, no desnutridos. Sí, yo creo que la diferencia es sutil, pero creo que es mejor decir malnutridos, porque efectivamente no creo que sean niños que tengan procesos de hambre, como estamos desgraciadamente acostumbrados a ver que pasa en otros países, pero niños que, según algunos pediatras nos dicen, pueden tener grandes deficiencias en su desarrollo cognitivo. Y ya lo estamos viendo en algunos casos, pues los propios profesores nos alertan, los niños no están atentos en clase, les cuesta mucho fijar la atención porque no están bien alimentados. Y no queremos que eso pase en Madrid. Madrid tenemos recursos suficientes para tener a los mejores niños del mundo que van a ser los madrileños del mañana. Volvamos a lo legal y a lo legítimo. La auditoría finalmente de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid las va a realizar no el Cuerpo de Interventores del Estado, según tengo entendido, sino el área de Economía y Hacienda del propio Ayuntamiento, al frente del cual, o al frente de esas cuentas, estaría el último nombramiento acerca del que polemizábamos hace un momento. No. El nombramiento es el subdirector de la agencia tributaria, es decir, no tiene nada que ver. La agencia tributaria, como supongo que vosotros conocéis, o ustedes, bueno, además de tú, como vosotros conocéis, es el organismo que se encarga exclusivamente de la liquidación de impuestos. Es decir, sería una auditoría hecha desde dentro, desde los propios encargados de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, lo cual yo no sé si a usted le produce algún tipo de incomodidad argumental o no, y en cualquier caso, diluidaría, bueno. Lo ha dicho muy bien. Exactamente. Sí. Dejaría claro qué es lo que usted considera legítimo o no legítimo de la deuda. Usted que es jurista, ¿desde cuándo las deudas pueden considerarse legítimas o ilegítimas? ¿Son legales o ilegales? Bueno, a nosotros nos importa más el concepto político de la deuda. Si se tratara de alguna operación ilegítima, lo único que procede es comunicárselo al Ministerio Fiscal, naturalmente, sin lugar a ninguna duda. Y cualquier ciudadano y cualquier miembro del Ayuntamiento, si encuentra una operación que sea hecha contra la ley, naturalmente hay que recurrir a los organismos judiciales. Pero es muy importante ver qué es la auditoría desde el punto de vista de valorar el uso correcto que se ha hecho de los bienes públicos, ¿no? El que se esté pagando, por ejemplo, unos arrendamientos tan altos en los ayuntamientos, en los edificios del ayuntamiento, en que esos arriendos hayan sido como operaciones vinculadas a las ventas del propio patrimonio del ayuntamiento, pueden ser calificadas como en perjuicio o desde el punto de vista de una valoración económica negativo para el presupuesto público. Y nosotros consideramos que eso es importante esclarecerlo, ver por qué se ha hecho y ver el reproche político fundamentalmente que merecen esas operaciones. Estamos en ese momento. Todavía no lo hemos hecho porque hay tantas cosas que hacer y es verdaderamente apasionante ver cómo late Madrid, ¿no? Ver cómo vive y todo lo que hay que hacer. Pero todavía no hemos puesto en marcha la oficina antifraude,
que queremos que sea el paso, digamos, posterior, cuando se vea que hay algo que puede ser irregular, para después destinarlo a las correspondientes oficinas de la Fiscalía, etcétera, ¿no? Que va a ser la oficina antifraude. Esa oficina queremos que dependa no del Gobierno municipal, sino del Pleno. Y la estamos preparando y la llevaremos a uno de los próximos plenos, porque queremos que sea independiente del Gobierno municipal y que dependa del Pleno. Pero todavía no nos ha dado tiempo, estamos diseñándola, pero no la hemos puesto. Pero lleva al fondo de la cuestión. ¿Qué espera usted que ocurra después de que, hipotéticamente, algún día declare ilegítima una deuda y en función de ello no la pague? ¿Espera que al día siguiente todos corran a dejarle dinero cuando lo necesite el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo? Nosotros no pensamos dejar de pagar ninguna deuda. Eso es lo más importante. Empiezo por el final. Nosotros vamos a pagar todas las deudas que haya. Solamente dejaríamos de pagar una deuda cuando un tribunal nos dijera que dejáramos de pagarla. Nosotros jamás vamos a decidir como equipo municipal que esto no se paga. Estamos pagando y lo vamos a pagar, religiosamente todo lo que haya que pagar. Y si algún día algo no se paga, no será porque lo haya decidido el ayuntamiento, sino será porque lo haya dicho un tribunal. Alcaldesa, claro que sí. Pauno de Cuatro Caminos, que eso es la leche, o sea, es una cosa casi patriótica. En términos generales. Yo soy de la Dehesa de la Villa, yo he nacido en la Dehesa de la Villa, que vecinos, no está la cosa en camino. Vecinos. Pero eso ya está de Franco Rodríguez para allá. Sí, bueno, Cuatro Caminos puro, la glorieta. Cuando yo era joven iba a coger el tranvía, cogíamos el tranvía que iba a tenía la parada en Bravo Murillo sí, justo enfrente de mi casa. ¿Qué me va a contar? Es que ya cuando los de la patria hablamos así. En términos generales, ¿se ha encontrado Madrid mejor de lo que pensaba o no tan mal como se decía durante la campaña electoral? Bueno, yo ahí también fui muy prudente. Yo desde el primer momento, y si volvéis atrás lo oiréis, dije que pensaba que la señora Botella había hecho cosas que estaban bien, y así lo dije, se lo dije a ella y lo sigo reconociendo. Por ejemplo, los policías tutores es una cosa estupenda que me gusta mucho, ¿no? El cuerpo de los colegios. Sí, es buenísimo. El cuerpo de voluntarios que nosotros estamos utilizando ahora está muy bien. No, a mí lo que más me ha sorprendido del ayuntamiento es encontrar como un desinterés muy grande por Madrid, ¿no? Y sobre todo me preocupan muchísimo los contratos que nos hemos encontrado por 10 años, contratos para la limpieza de Madrid que nos están creando unos problemas muy graves, porque son unos contratos que se hicieron a la baja, en el que los propios contratistas son conscientes de que no pueden limpiar Madrid, porque era un precio tan bajo, que según nos dicen ellos, con eso pues tuvieron que despedir a muchas personas, y Madrid hizo unas declaraciones ayer, la concejal encargada de esta tarea, pero que está diciendo lo que decimos todos, es que Madrid necesita mucha más gente para limpiar, es que no hay gente. Hemos estado viendo la cantidad de gente que sale de cada cantón todas las mañanas y son poquísimos, ¿no? Y eso sí, eso nos ha preocupado muchísimo. La externalización de todo el ayuntamiento es lo que más me ha preocupado, lo que más me ha alarmado cuando lo he visto, sobre todo porque además de esa externalización, yo creo que ha habido un gran desinterés en cuidar Madrid, la cantidad de edificios públicos que se están cayendo, que se están vandalizando porque no se han cuidado. A lo mejor lo que no había era dinero. Por cierto, déjame aportar un dato al debate porque vuelvo a lo de antes. Por confirmarle, Beatriz de Guindos es funcionaria del Cuerpo de Técnico Comercial del Estado desde 2003 y sacó el número 3 en la oposición como técnico comercial del Estado. Pues entonces es muy posible que quien haya hecho las críticas, que no fui yo, tenga que revisarlas si es así. Y creo que será interesante el que nosotros profundicemos en este tema. Doña Manuela, señora alcaldesa, con celeridad. 20 años llevan mareando la perdiz de la Operación Chamartín y ahora mismo es una gran operación en la que el Banco de Bilbao está dispuesto a invertir nada menos que 7.000 millones de euros y a crear 200.000 puestos de trabajo, eso es lo que dicen sus cuentas, y aquello pues unos por otros y la casa sin barrer. Tiene el propósito de sacar adelante esa operación que, por cierto, permitiría que se parara la degradación del norte de Madrid, porque se está degradando. Mientras se pelean con esto, el norte de Madrid se degrada. Bueno, yo creo que la Operación Chamartín lleva tanto tiempo pendiente que yo creo que 20 años. Sí, hay además hasta libros y creo que va a haber seminarios. No sé, probablemente hay mucho que hablar sobre cómo se ha llevado a cabo durante tanto tiempo con unas ciertas falta de rigor o de acierto, y ahora pues tenemos que acertar nosotros. Yo creo que la manera de acertar es saber que es importante que mejore el norte de Madrid, por supuesto, que mejore la estación, y yo creo que esas son las
las líneas sobre las que vamos a trabajar. Pero lo van a sacar adelante. No, no se trata de sacar adelante un proyecto como está. Lo primero que el ayuntamiento tiene que hacer es ver cómo ese proyecto que nosotros nos hemos encontrado puede ser más útil para Madrid y qué son los aspectos de Madrid que creemos que son más interesantes poner en marcha. Y he dado un poco las pautas que me parecen importantes. Tú lo has dicho, mejorar el centro de Madrid, ver si se mantiene ese centro financiero, puesto que ya tenemos las torres Kío, ya las tenemos allí, ver si el centro financiero va por ahí, o si va en la línea de lo que pretende un determinado interés de una de las personas afectadas por esta operación, cómo consideramos que debe mejorar la estación, cómo debe mejorar ese norte de Madrid. Todo eso es lo que vamos a resolver. Yo creo que después de algo que ha durado años, pues en 2 meses estamos viendo la manera para ponerlo en marcha. Jorge. Buenos días, alcaldesa. Usted ha negado aquí textualmente que cualquier relación orgánica con Podemos. Incluso ha dicho que no fue el partido que la upó al poder, sino los votos de los madrileños. ¿Eso puede significar un problema a la hora de hacer campaña electoral? Es decir, ¿usted se negará a participar en un mitin conjunto con Pablo Iglesias si él se lo pide? Sí, yo eso ya lo he dicho, yo no voy a hacer ningún tipo de campaña electoral. Me parece que porque entiendo muy bien lo que debe ser una alcaldesa, que debe ser de todos, yo no quiero hacer ningún tipo, es que no voy a participar en la campaña para nada. Es más, intento por todos mis esfuerzos no entrar en ningún tipo de confrontación con ningún partido político, porque quiero ser la alcaldesa de todos los madrileños en este momento y aunque hay unas elecciones generales. Yo me voy a dedicar a Madrid y no voy a participar en nada en las elecciones. Lo he dicho y lo sigo repitiendo y así va a ser. 2 últimas cuestiones, muy breves. ¿Sopesa usted retirarle la calle a Pedro Muñoz Seca o a las víctimas de Paracuellos? No. Es decir, revisar todo el callejero de Madrid en función de la ley de memoria histórica, como afirmaban algunos de sus concejales, ¿es algo que usted desecha o descarta? No, nosotros vamos a aplicar la ley de memoria histórica. No sé si te he contestado muy rápido sobre lo de lo segundo de las calles que me has preguntado. Yo creo que solamente, y lo de Muñoz Seca, me parece que en absoluto hay que ver, estamos viendo hacer un listado y ver qué calles pueden estar dentro de los parámetros de la memoria histórica. Y en eso nos atenderemos. Lo que diga la ley de memoria histórica es lo que vamos a hacer. Bueno, la ley es muy difusa, la ley habla en el artículo 15, dice, aquellos que exalten la guerra civil, que suponga la exaltación de la dictadura. Calvo Sotelo, por ejemplo, murió antes de la guerra civil, ¿no? Asesinado, por cierto. ¿Calvo Sotelo sería retirable o no? No, para nada. Yo creo, tú has dado una pauta. Las leyes hay que interpretarlas, claro que sí, pero hay que interpretarlas conforme a sus términos. Y en sus términos, pues las vamos a interpretar. Y segundo asunto, una cosa que me llamó la atención una vez en sus declaraciones. Usted era, como juez, poco partidaria de la prisión, de la cárcel para determinados delitos. Es decir, lo llevaba usted a los extremos, los asesinos, los etcétera, etcétera. Es decir, ¿usted estaría porque Bárcenas dejase la cárcel ahora mismo o el señor Roca? Bueno, yo siempre he dicho que la prisión, sobre todo la prisión provisional, deben ser lo menos larga posible y siempre sometida a las necesidades del procedimiento. Por tanto, me supongo que el señor Bárcenas creo que está ya en libertad, ¿no? No. Creo recordar. Sale, entra, sale, pero vamos, vale. Está dentro. Pero el señor Roca está dentro también. Bueno, el señor Roca está cumpliendo su condena. Entonces yo pienso que naturalmente tienen que cumplir las condenas una vez que los procedimientos legales así lo han establecido, pero yo creo que se deben cumplir en los términos y yo no descarto el que puedan tener los beneficios que tienen todos los demás, incluido la prisión abierta en determinadas circunstancias. Lo que pasa es que para eso es muy importante seguir las pautas que dice la ley, es haber abonado toda la responsabilidad civil, sí, claro, etcétera, etcétera, ¿sabes? No. Pero sí, en esa línea. Y sí me gustaría, Carlos, si me permites precisar que yo siempre he insistido la importancia que tienen precisamente los centros penitenciarios, la cárcel, para modificar conductas y que los castigos tienen que ser castigos inteligentes que valgan para modificar conductas, ¿no? Entonces, en esa medida, si hablamos de personas condenadas por delitos de corrupción, todo el mundo entiende que un elemento importante de la modificación de la conducta es cumplir con el pago de la responsabilidad civil. Y además es que lo dice la ley. Pero si estas personas pagan la responsabilidad civil y tienen un proceso en que han modificado sus conductas, tienen
que tener la posibilidad del régimen abierto, claro que sí. Sí, no, yo creo que hablaba más usted de interpretación del Código Penal. Es decir, que un Código Penal usted considera que sería más justo si contemplase la prisión solamente para aquellos casos evidentes de violencia, de asesinos, un maltratador, etcétera, etcétera. Sí, yo pero creo... no delitos económicos, por ejemplo. O No, yo creo que ahí hay una cosa muy importante. El objetivo de la pena, no estamos hablando de la cárcel, es modificar la conducta. Y entonces hay en determinados momentos que la modificación de conducta debe tener un régimen de control. ¿Cuál es ese control? ¿Una prisión abierta? Sí, siempre que se empiece a ver que está cambiando la actitud. Creo que esa es la base. Señora Carmena, le espero dentro de algún tiempo porque hay que seguir hablando de muchas más cosas relativas a las auditorías. Cuando tenga alguno de los números, si le parece, hablamos de nuevo de lo legítimo y lo legal. Muchísimas gracias, claro que sí. Es un fondo muy interesante. Claro que lo haremos. Me alegro de saludarle. Gracias por venir. Son las 9:32, muy tarde.